Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Charly Fernández. Mañana el gobierno ha convocado nuevamente a la Cámara de Diputados para tratar la ley que reforma el cálculo de las jubilaciones. De hecho, les quiero anunciar que ya comenzó el operativo de seguridad en derredor al Congreso. Ya la policía de la ciudad está sacando los autos en un radio de 4 cuadras. El gobierno llega a esta reunión después de un fracaso que mostró además de eso violencia, de eso vamos a hablar, y después de haber redoblado la apuesta de su alianza con los gobernadores. Esto pasó el viernes en la Cámara de Diputados, se reunió la cúpula del gobierno, se reunieron algunos gobernadores, se reunieron algunos diputados, y si después se leyó un comunicado optimista sobre lo que debería pasar mañana, dentro de la reunión hubo pases de facturas realmente importantes. Unos enojados con otros y otros enojados con unos. El gobierno apuntaba que los gobernadores no habían cumplido con su compromiso de hacer votar esta ley previsional, se habían llegado a acuerdos globales y estaban a punto de caerse si esta ley no prosperaba. El estado de ánimo del gobierno lo podemos ver en un textual, un título del diario La Nación, hoy en tapa. A ver, Macri replantea su estrategia con los gobernadores y con la CGT. El presidente, aparte de estar enojado, está desencantado. Esto es lo que transmitieron los miembros del gobierno en esa reunión, y los gobernadores, a su vez, le señalaron que estaban impulsando un proyecto que no contaba con el acuerdo social y se preguntaban por qué, si tenían pensado una compensación, no lo habían dicho y lo había anunciado Elisa Carrió en plena Cámara de Diputados. Idas y vueltas que terminaron en un acuerdo. Pero miren lo que dijo uno de los gobernadores, Bordet, el gobernador de Entre Ríos, sobre este bono compensatorio. Bordet dijo después de la reunión: si el gobierno tendría que haber blanqueado el bono antes de la sesión, hubiera sido todo mucho más fácil. El gobierno minimizó desde el comienzo el impacto de la reforma sobre las jubilaciones. Creían que el triunfo, el buen triunfo en las elecciones de medio término les daba el paraguas como para llevar adelante un proyecto de este tipo. No escucharon tampoco las recomendaciones que les hicieron durante el proceso sobre lo delicado del tema. Y lo que es más, da la impresión, y esto es para debatir y para discutir, que no se dieron cuenta el salto de agresividad que el kirchnerismo ha dado en este estado político del país. El estado de agresividad del kirchnerismo en este momento político del país. Un estado de agresividad que se vio dentro de la Cámara, patotas kirchneristas presionando a Monzó, el jefe de la Cámara de Diputados, que reaccionó mal, no reaccionó como habría debido. Hay que aguantárselas, no pegar puñetazos. Dice que van a pedir disculpas. Y la barbaridad de la violencia fuera del Congreso. El gobierno creen que había gente decidida a tomar el Congreso. Una barbaridad. No se pueden discutir las leyes de esta forma. Y adentro no hubo debate. Todos reclaman diálogo. Ninguno lo practica. ¿Qué fue lo que pasó? Escuchemos al diputado Massot, presidente del bloque del PRO, uno de los protagonistas de todo este proceso. ¿Qué fue lo que dijo?
que lo que había pasado era desestabilizante. Escuchémoslo. De política toda debemos una autocrítica, acá no se trata de partidizar esto, pero sí hay un componente que es inobjetable y que es intolerable. Para adelante. Bueno, no sé si falla la consola o no, si podemos poner otra voz o no. ¿Con otra voz o no? No solamente en este, y nosotros como clase política toda debemos una autocrítica, acá no se trata de partidizar esto, pero sí hay un componente que es inobjetable y que es intolerable, que es la violencia de los propios diputados cayendo en una contradicción insalvable. Si la ley no tenía que salir, no hubiera tenido los votos y eso es democrático. Lo de hoy es desestabilizador. Bueno, como obviamente todo el mundo se dio cuenta, no era Rossi ese, ¿no? Gracias, ¿eh? Agustín Rossi, a ver si lo podemos escuchar. Estamos orgullosos de poder haber frenado la sesión del día de hoy. Le pedimos al oficialismo que cambie su forma de llevar adelante el trabajo en esta Cámara, que genere los tiempos necesarios, que se apegue más al reglamento y a los usos y costumbres de esta Cámara de Diputados. Hoy tenía el oficialismo todos los bloques opositores en contra. Lo que pasó es que el gobierno sabe que está perdiendo este debate en el conjunto de la sociedad. Bueno, el kirchnerismo haciendo lío adentro del Congreso y orgulloso de haber frenado la sesión. Hubo otros aspectos. Elisa Carrió fue protagónica en esa sesión, pero también sobre el final dejó una crítica muy fuerte a la ministra de Seguridad. Bullrich tiene que parar la mano, Elisa Carrió. No se necesitan tantos gendarmes. Yo he transitado por este país en el 2001, chicos. No se necesitan tantos gendarmes, la ministra de Seguridad tiene que parar. ¿Fue desmedido el operativo? No, sí puedes poner sin uniforme, tampoco necesitas tanto uniforme. ¿A qué te referís con que tiene que parar la ministra? Y no hacer tanta ostentación de la fuerza, bueno, es bueno. Bueno, hoy Marcos Peña dijo absolutamente lo contrario. Dijo que Patricia Bullrich era una excelente ministro de Seguridad. Ahí comienzan a notarse algunas brechas que seguramente habrá que reconsiderar dentro de lo que es Cambiemos. Cambiemos. Habló Pablo Cosiner. Ese bloque, el bloque de los gobernadores de Argentina Federal, es el que debía darle al gobierno los votos necesarios para dar quórum. Pero la verdad asistimos a una paradoja, ¿no? En ese bloque se sentaban pero se levantaban enseguida. Fue fugaz el quórum de 129 que aprovechó Monzó para empezar la sesión, pero después se levantaron y fue descendiendo el número de asistentes. Pablo Cosiner es el jefe de ese bloque y fundamentó la actitud de esta forma. El humor social y fundamentalmente el consenso de los principales afectados, que son los jubilados y la sociedad en general, fue en contra de esta ley. O sea, esta ley no tiene consenso en la gente. Creo que eso no fue observado claramente por el gobierno, y en vez de aprovechar la oportunidad de dialogar e incluso hacer las rectificaciones que se pueden hacer, se encerró en una posición irreductible. Hasta ahí entonces la posición de este bloque que supuestamente mañana va a acompañar al gobierno. Pero si fue un papelón la sesión o el intento de sesión, mucho más dramático es lo que pasó afuera. Lo más grave es la violencia. Está claro a esta altura de las circunstancias que en la Argentina sigue habiendo grupos violentos y que están alcanzando o tratando de alcanzar su plenitud en el marco de la política. Veamos imágenes, creo que las estamos viendo, de pedradas, autos quemados, negocios rotos, la represión de la gendarmería. La gendarmería en un momento se quedó sin balas de salva, sin los gases lacrimógenos, tuvieron que traerle tachos azules para el gas lacrimógeno, blanco para las municiones, porque se habían quedado sin municiones. ¿Iban por el Congreso? ¿Querían llegar y asaltar el Congreso?
me da la impresión de que es una hipótesis que el gobierno sostiene y que hay que considerar. Rogelio Frigerio ayer, por televisión, dijo que hay grupos que quieren desestabilizar al gobierno. Ya lo había dicho Elisa Carrió también, ¿no? Como diciendo, no estoy de acuerdo con esta ley, pero no voy a votar como votan los que quieren golpear a este gobierno. Hubo una coincidencia llamativa entre fuerzas kirchneristas y grupos de izquierda. Uno no entiende, ¿no? Están en el recinto kirchneristas, la izquierda, pidiendo diálogo, sesión, hablemos más, y afuera están tirando piedras y avanzando con una agresividad inusitada. ¿Cómo se entiende eso? ¿Es coincidencia que haya habido un ataque a la legislatura bonaerense? Cuando trataban también una ley de alta sensibilidad, con bueno el cambio de régimen del personal del Banco Provincia. ¿Cómo un intendente irrumpe la legislatura, hablo de seco, ultrakirchnerista, apoyado por alguna diputada o legisladora de la provincia de Buenos Aires del kirchnerismo, para boicotear la sesión? ¿Son coincidencias las cosas que pasaron en La Plata y las que pasaron acá? ¿Hay un plan? Estemos alertas por las dudas. No hablo de persecuciones, hablo de tener cuidado, de prevenirnos. ¿Qué va a pasar mañana? Algunos comportamientos y algunas declaraciones nos van a ayudar a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Hay un textual de Luciano Laspina, es un diputado importante, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que dice que el bono va a ayudar al gobierno a salir de esta compleja situación. Es un bono compensatorio, pero también habló Graciela Camaño de un frente renovador muy duro con este proyecto. De hecho, hizo salir a Massa de su ostracismo para aparecer en televisión criticándolo. ¿Qué dice Graciela Camaño? Es una limosna para explicar algo que es difícil de explicar. Ahí lo están viendo ustedes. También volvió a hablar Agustín Rossi, que dijo que este bono es un engaña pichanga. Veámoslo ahí en la pantalla, porque lo único que quieren es conseguir quórum. Así viene el ambiente de la oposición. Y volvió a hablar Pablo Cosiner, el salteño, el del grupo de diputados que deberá apoyar al gobierno, que obviamente ante un nuevo cuadro de citación, ¿qué es lo que dijo? El camino quedó allanado para aprobar la ley. Si esto es así, mañana el quórum se debería conseguir muy rápido y muy claramente, con 140, como para no quede ninguna duda si eran 129 o 128, como para que la sesión pueda empezar claramente. Pero pasan cosas notables. La CGT se va a reunir mañana a las 9 de la mañana, horario inusitado para los dirigentes gremiales, para este tipo de reuniones, para ver si declaran un paro de 12 horas, si es que se aprueba la ley. Mañana la sesión está convocada para las 14. Hay movimientos sociales que ya le han reclamado al gobierno que van a cortar, dicen, las entradas a la capital federal. Todo muy complejo, todo muy complicado. Hay una declaración de Victoria Donda, que fue una de las primeras en pedir la interrupción de la sesión el otro día, que llama la atención. A ver si lo podemos poner, señor director. Es un textual del diario Perfil. Es una ley que se gana o se pierde en la calle. Una ley que se gana o se pierde en la calle. Uno creía hasta ahora que las leyes se ganaban o se perdían en el debate parlamentario.
Por supuesto, uno no puede estar en contra de la movilización de la gente, pero uno supone que los diputados tienen conciencia o actitud para dar el debate sin dejarse presionar, ni por gobernadores, ni por la gente. Estamos asistiendo, me da la impresión, y esto habría que estudiarlo, en una actitud muy dura de la oposición, yo no sé si solo en este tema o contra el gobierno de Macri de aquí a los próximos 2 años. El presidente se enojó. El presidente, después de la suspensión de la sesión, se enojó. Se enojó con los gobernadores, se enojó con los diputados que deberían votar, se enojó con los propios, se enojó con la oposición, se enojó. Y así surgió la idea de un DNU, un decreto de necesidad de urgencia que el presidente estaba dispuesto a emitir porque el Parlamento está en sesiones extraordinarias y solo lo puede convocar el presidente. Hubiera sido malo realmente que el presidente firmara ese decreto. Algunos dicen que no lo firmó porque hubo un tuit de Elisa Carrió señalando que eso era violar la Constitución y que ella no lo iba a aceptar. Hoy Marcos Peña dijo lo contrario. Marcos Peña dijo que la posición de Carrió ayudó a un presidente que no estaba dispuesto a firmar un DNU. Uno no tiene por qué desconfiar de la palabra de Marcos Peña, pero mi pregunta es, ¿los ministros pueden confeccionar por sí solos y firmar un DNU sin que el presidente dé un acuerdo? Si todo el mundo decía que el DNU estaba firmado y que solo faltaba la firma de Macri, si todos que decían que los ministros querían ser corresponsables de esta actitud, que se sentaron y se dijeron entre ellos, vamos a hacer un DNU y que Macri lo firme, parece desatinado. Parece que hay todavía que ajustar algunas cuestiones en la relación de Macri y Carrió y hacer algunas conversaciones privadas en lugar de declaraciones públicas de parte de la diputada de la coalición cívica. El radicalismo eligió nuevas autoridades, después vamos a hablar de eso, pero en el discurso de las nuevas autoridades estaban insinuados que había que limitar la presencia de Carrió de la forma que lo estaba haciendo en Cambiemos. Que el radicalismo no quería eso. Violencia, no. Diálogo, sí. Vamos a hablar de este y otros temas con Pablo Nopofel, es analista, titular de Isonomía. ¿Cómo ve al gobierno? ¿Cómo ve todos los últimos hechos? ¿Satisface la política las necesidades de esta sociedad? ¿Cómo mira la gente a la economía? Después nos va a acompañar Federico Suárez, él es secretario de Comunicaciones del Gobierno de María Eugenia Vidal. El fin del año político, el vandalismo en el Congreso y la legislatura. Hay un clima destituyente en el país. La figura de María Eugenia Vidal vamos a tener para el final, si puede superar todo el lío de tránsito que hay en los alrededores. A Dante Sica, economista. ¿La economía termina bien o termina mal el año? Esta va a ser la pregunta y tengo el enorme gusto que me acompañe hoy Mariano Barrios. Mariano, buenas noches, ¿cómo estás?